Cuando Marta vio el agua del pozo volverse turbia y espesa, supo que algo andaba mal. Llevaba 3 días evitando mirar hacia el fondo, pero esa mañana, con el sol apenas asomándose entre las montañas, tomó la cuerda y se preparó para bajar. No tenía otra opción. Habían pasado 8 meses desde que enterró a Roberto en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo gris que parecía llorar con ella. 8 meses en los que aprendió que la soledad no es silencio, sino el eco constante de todo lo que ya no está. La finca donde vivían, a 11 kilómetros de San Vicente del Caguán, en el Caquetá colombiano, quedó enteramente en sus manos. Las 23 hectáreas de tierra, los cultivos de plátano y yuca, las 6 vacas que Roberto cuidaba como si fueran sus hijas, todo eso ahora le pertenecía a ella, una mujer de 52 años que jamás imaginó quedarse sola en medio de la selva. El pozo era fundamental. Sin él, no había vida posible en esa tierra. Roberto lo había excavado con sus propias manos hacía 17 años, cuando llegaron recién casados y llenos de sueños que olían a tierra húmeda y café recién molido. Lo recordaba cavando bajo el sol inclemente, con la camisa pegada a la espalda por el sudor, insistiendo en que ese pozo iba a ser su salvación. Y lo fue, durante todos esos años. Pero ahora algo lo estaba contaminando. Marta ató la cuerda gruesa al tronco de guayabo que crecía junto al pozo, probó el nudo 3 veces y empezó a descender. El interior era fresco y húmedo, con ese olor a piedra mojada que siempre le había gustado. A medida que bajaba, la luz del día se convertía en un círculo cada vez más pequeño sobre su cabeza. Sus botas de caucho resbalaban en las paredes cubiertas de musgo. A los 4 metros de profundidad, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio. Una serpiente. No era cualquier serpiente. Era una anaconda de al menos 6 metros, enrollada en el fondo del pozo como una montaña oscura y brillante. El corazón de Marta se detuvo. La serpiente levantó la cabeza lentamente, y sus ojos pequeños y negros se clavaron en los de ella. Por un momento interminable, ninguna de las dos se movió. Marta podía sentir su propia respiración atrapada en el pecho, el pulso golpeándole en las sienes. La anaconda abrió la boca apenas, dejando ver una lengua bífida que probaba el aire. Marta trepó por la cuerda más rápido de lo que creyó posible para una mujer de su edad. Cuando emergió a la superficie, se dejó caer sobre la hierba, temblando. El sol de las 9 de la mañana le quemaba la cara, pero ella apenas lo sentía. Roberto habría sabido qué hacer. Roberto siempre sabía qué hacer. Se quedó allí, sentada junto al pozo, por casi 1 hora. Las gallinas picoteaban cerca de la casa, ajenas a todo. Un tucán cantó en algún lugar del bosque. La vida continuaba, indiferente a su miedo. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia la casa. Necesitaba ayuda. El único vecino cercano era don Esteban, un hombre de 68 años que vivía a 3 kilómetros de distancia. Marta tomó su bicicleta vieja, la que Roberto le había regalado en su cumpleaños número 45, y pedaleó por el camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. El calor era sofocante. A mitad del trayecto, tuvo que detenerse para limpiarse el sudor de la frente con el borde de su blusa floreada. Don Esteban estaba arreglando la cerca de su corral cuando la vio llegar. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol y manos nudosas que habían trabajado toda una vida. Su esposa, doña Carmela, había muerto 2 años atrás, así que él también conocía la soledad de la viudez. Don Esteban, dijo Marta, todavía sin aliento. Hay una anaconda en mi pozo. El hombre dejó el martillo sobre un poste y se quitó el sombrero. ¿Qué tan grande? 6 metros, quizás más. Está enroscada en el fondo. Don Esteban silbó bajito, un sonido que expresaba preocupación y respeto a la vez. Esas bichas buscan agua en época seca. Debe haber entrado por alguna grieta. Hizo una pausa, mirando hacia el cielo como si buscara respuestas en las nubes. Voy a llamar a mi sobrino. Él conoce gente que sabe de estas cosas. Pasaron 2 días antes de que llegara la ayuda. 2 días durante los cuales Marta tuvo que caminar hasta el río para buscar agua, cargando baldes que le dejaban los hombros adoloridos. 2 días pensando en Roberto, en cómo él se habría enfrentado a la serpiente sin dudar. Él nunca tuvo miedo de nada, ni siquiera cuando el cáncer empezó a consumirlo y supo que su tiempo se acababa. Cuida bien de la finca, le había dicho en sus últimas semanas, con voz débil pero firme. Esta tierra es nuestra vida. Y ella había prometido que lo haría, aunque no sabía si podría cumplirlo sola. El sobrino de don Esteban llegó con 2 hombres más, Julio,
un campesino fornido de unos 40 años con experiencia en rescate de animales, y Miguel, más joven, de apenas 28, que trabajaba con una ONG ambiental de la región. Trajeron cuerdas, una red grande y un gancho largo de metal. Vamos a sacarla con cuidado, explicó Julio mientras preparaban el equipo. Las anacondas no son venenosas, pero pueden apretar como un demonio. Si se asusta, puede ser peligroso. Miguel asintió, ajustándose una gorra azul desteñida. Son animales importantes para el ecosistema. No le vamos a hacer daño, solo la vamos a reubicar. Marta los observaba desde una distancia prudente, con los brazos cruzados. Parte de ella admiraba la calma de estos hombres, su conocimiento tranquilo de la selva y sus criaturas. Roberto habría sido así, pensó. Habría estado ahí con ellos, ayudando. Julio bajó primero, con la red y el gancho. Don Esteban y Miguel sostenían la cuerda desde arriba. Marta contuvo la respiración cuando la cabeza de Julio desapareció en la oscuridad del pozo. Pasaron 5 minutos. 10. Desde abajo llegaban sonidos de movimiento, agua salpicando, la voz de Julio dando instrucciones breves. Entonces escucharon un grito. No era de dolor, sino de sorpresa. Miguel casi soltó la cuerda del susto. Julio. ¿Qué pasó? La voz de Julio subió desde el fondo, temblorosa y extraña. Hay algo más aquí abajo. Algo que no es la serpiente. ¿Qué cosa? Gritó don Esteban. No sé. Pero necesito luz. Mucha luz. Miguel corrió hasta su camioneta y regresó con 2 linternas potentes. Las bajó atadas a una cuerda. Durante los siguientes minutos, solo se escuchó el silencio y el sonido ocasional del agua. Marta sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. No era solo miedo. Era algo más profundo, una inquietud que le rozaba la piel como dedos invisibles. Cuando Julio finalmente emergió, su rostro estaba pálido. Tenía manchas de lodo en la camisa y las manos le temblaban ligeramente. Se sentó en el borde del pozo, respirando hondo. Los demás lo rodearon. ¿Qué viste?, preguntó Miguel. Julio tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Hay huesos. Huesos humanos. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Marta sintió que el mundo se inclinaba levemente. ¿Qué dijiste? Huesos, repitió Julio, mirándola directamente. Un esqueleto casi completo. Está en el fondo, debajo del agua. La anaconda debe haber estado encima de él todo este tiempo. Don Esteban se persignó. Miguel sacó su teléfono celular con manos temblorosas, aunque allí la señal era inexistente. Marta se llevó una mano a la boca. Su mente empezó a correr, buscando explicaciones, buscando alguna razón lógica para que hubiera un cuerpo humano en su pozo. Tenemos que avisar a la policía, dijo Miguel. La policía. Marta sintió que su voz no le pertenecía. ¿Por qué habría un cuerpo en mi pozo? Nadie tenía respuesta. Julio se puso de pie, todavía sacudiéndose el lodo. La anaconda sigue ahí abajo. Podemos sacarla primero, pero después hay que llamar a las autoridades. Esto es serio. Trabajaron durante otra hora para sacar a la serpiente. Fue un proceso lento y tenso. La anaconda, asustada y confundida, se resistió al principio, pero finalmente la subieron usando la red y cuerdas múltiples. Cuando la vieron a plena luz del día, Marta quedó impresionada por su tamaño. Era hermosa de una manera terrible, con escamas que brillaban en tonos de verde oscuro y negro. Miguel la revisó rápidamente y confirmó que estaba sana. La vamos a llevar al río, explicó. Ahí estará segura. Pero nadie se movió inmediatamente. Todos miraban el pozo, conscientes de lo que yacía en su fondo. La policía llegó al día siguiente. 2 oficiales en una camioneta blanca polvorienta, con uniformes que parecían demasiado calurosos para el clima. Trajeron equipo para extraer el cuerpo, cuerdas resistentes, una camilla especial, una cámara para documentar todo. También vino una mujer de la fiscalía, delgada y seria, con un cuaderno en el que anotaba cada detalle. Marta los observaba desde el porche de su casa, con una taza de café frío en las manos. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el interior oscuro del pozo y se preguntaba quién podía estar allí abajo, cómo había llegado, cuánto tiempo llevaba muerto. La extracción tomó horas. Marta no quiso ver cuando subieron el cuerpo, pero escuchó las voces de los oficiales, su tono profesional y distante. Escuchó cuando uno de ellos dijo, lleva años aquí. Tal vez 15, 20 años. 15 o 20 años.
cuando ella y Roberto apenas estaban estableciéndose en la finca, cuando todavía eran jóvenes y llenos de esperanza. La oficial de la fiscalía se acercó a ella después. Se sentó en el borde del porche sin pedir permiso, con un gesto de cansancio que la hacía parecer más humana. Señora Marta, necesito hacerle algunas preguntas. Yo no sé nada, respondió Marta inmediatamente. No tengo idea de cómo llegó ese cuerpo ahí. Lo sé, pero necesito que me cuente sobre la historia de esta propiedad. ¿Quién vivía aquí antes que ustedes? Marta dejó la taza sobre la baranda. Nadie. Cuando llegamos, esto era Monte Virgen. Roberto limpió la tierra, construyó la casa, excavó el pozo. Todo lo hicimos nosotros. La mujer anotó algo. ¿Nunca encontraron nada extraño? Objetos, señales de que alguien había estado aquí antes. Marta trató de recordar. Habían sido tantos años. Una vez, cuando estábamos limpiando cerca del río, Roberto encontró una mochila vieja. Estaba podrida, llena de agujeros. No había nada adentro, solo trapos. Hizo una pausa. La tiró. No le dio importancia. ¿Recuerda cuándo fue eso? Hace muchos años. Quizás en el 2006 o 2007. La oficial escribió rápidamente. ¿Su esposo alguna vez mencionó haber visto personas extrañas por aquí? Alguien que no debería estar en la zona. Marta negó con la cabeza. Esta región, usted sabe cómo era hace 20 años. Había guerrilla, paramilitares, gente desplazada. Todos tratábamos de no ver demasiado, de no hacer preguntas. Su voz se quebró ligeramente. Solo queríamos vivir en paz. La mujer la miró con algo parecido a la compasión. Entiendo. Durante las siguientes semanas, mientras las autoridades investigaban, Marta no pudo usar el pozo. Tuvieron que limpiarlo, desinfectarlo, asegurarse de que no hubiera más sorpresas escondidas en sus profundidades. Ella seguía yendo al río por agua, con sus baldes y su espalda cada vez más dolorida. Don Esteban la visitaba casi todos los días, trayéndole pan o frutas, sentándose con ella en el porche mientras el sol se ponía. Esto no es culpa suya, le decía. Usted no puso ese cuerpo ahí. Lo sé, respondía Marta. Pero siento como si mi hogar estuviera manchado. Como si todo lo que Roberto y yo construimos estuviera contaminado. Las casas no son solo paredes, dijo don Esteban una tarde, mientras observaban a las vacas pastando. Son los recuerdos que guardamos en ellas. Y sus recuerdos con Roberto son buenos. Eso no lo cambia nada. Los resultados de la investigación llegaron un mes después. La oficial de la fiscalía volvió a visitarla, esta vez sola. Se sentaron en la mesa de la cocina, bajo el ventilador que giraba perezosamente. Afuera, las cigarras cantaban su canción eterna. El cuerpo pertenecía a un hombre de aproximadamente 35 años, explicó la mujer. Por el análisis dental y otros detalles, creemos que era un desplazado de la zona, posiblemente alguien que huyó durante el conflicto armado. No tenemos identificación definitiva, pero estamos trabajando en ello. ¿Cómo murió? La oficial vaciló. Tenía un trauma en el cráneo. Pudo haber sido un accidente, o pudo haber sido otra cosa. Dada la época y el lugar, es difícil saberlo con certeza. Marta asintió lentamente. Había leído sobre las miles de personas desaparecidas durante los años del conflicto, cuerpos que nunca se encontraron, familias que nunca tuvieron respuestas. Y ahora, uno de esos cuerpos había aparecido en su propiedad, en el pozo que su esposo había cavado con sus propias manos. ¿Roberto pudo haberlo sabido?, preguntó, aunque temía la respuesta. La mujer la miró directamente a los ojos. No hay evidencia de eso. Es más probable que el cuerpo fuera colocado ahí antes de que ustedes llegaran, o durante los primeros años, cuando la zona era más inestable. Su esposo pudo haber sido completamente ajeno. Marta sintió un alivio pequeño pero significativo. Roberto había sido un hombre bueno, trabajador, honesto. La idea de que pudiera haber estado involucrado en algo oscuro era insoportable. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora continuamos investigando. Y usted puede seguir con su vida. El pozo ya fue limpiado y aprobado para uso. Puede volver a usarlo cuando se sienta lista. Pero Marta no se sentía lista. Durante semanas, evitó el pozo. Seguía yendo al río, incluso cuando las lluvias empezaron y el camino se convirtió en barro. No podía mirar el pozo sin pensar en ese esqueleto, en ese hombre cuyo nombre tal vez nunca conocería, cuya historia había terminado en el fondo oscuro y húmedo de su fuente de agua. Una noche, incapaz de dormir, Marta salió al porche.
La luna estaba llena, bañando todo en una luz plateada. Caminó descalza por la hierba húmeda hasta el pozo. Se quedó de pie junto a él, mirando el círculo oscuro de su apertura. No sé quién eras, dijo en voz alta, sintiendo las palabras extrañas en su boca. No sé cómo llegaste aquí o qué te pasó. Pero lo siento. Siento que nadie te buscara, que nadie supiera dónde estabas. Hizo una pausa, sintiendo las lágrimas calientes en sus mejillas. Y siento que Roberto no estuviera aquí para ayudarme con esto. Porque no sé qué hacer. No sé cómo seguir viviendo aquí, sabiendo lo que sé. El silencio de la noche fue su única respuesta. Pero de alguna manera, decir esas palabras en voz alta la alivió un poco. Era como si hubiera reconocido al fantasma, le hubiera dado espacio para existir. Al día siguiente, llenó un balde con agua del río y regresó al pozo. Lo vació adentro, como una bendición. Luego llenó otro, y otro más. Pasó toda la mañana haciendo ese ritual, hasta que sintió que había limpiado no solo el pozo, sino también algo en su interior. La vida, lentamente, volvió a su ritmo. Marta empezó a usar el pozo de nuevo. El agua salía clara y fría, como siempre. Las vacas seguían pastando, las gallinas seguían poniendo huevos, los cultivos seguían creciendo. La tierra no se detenía por la tristeza humana. Don Esteban la ayudó a arreglar la cerca que se había caído durante las lluvias. Juntos plantaron un árbol de ceiba junto al pozo, para dar sombra, dijo él, aunque ambos sabían que era más que eso. Era un marcador, un reconocimiento de lo que había sucedido allí. 3 meses después del descubrimiento, la oficial de la fiscalía llamó por teléfono. Habían identificado al hombre. Se llamaba Héctor Ramírez, tenía 34 años cuando desapareció en 2004, y había dejado una esposa y 2 hijos pequeños. Su familia había estado buscándolo durante 19 años. ¿Les puedo dar mi número?, preguntó Marta. A su familia. Hubo una pausa. ¿Está segura? No tiene que hacerlo. Estoy segura. Una semana después, una mujer llamada Patricia llamó a su puerta. Tenía unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una cola y ojos que habían visto demasiado dolor. Traía flores silvestres en las manos. Usted es Marta, dijo, y no era una pregunta. Sí, usted debe ser Patricia. Se miraron por un momento largo. Luego Patricia dijo, con voz temblorosa, gracias por encontrarlo. Gracias por darnos un lugar donde llorar. Marta no sabía qué decir. Simplemente abrió sus brazos, y Patricia se derrumbó en ellos, llorando como Marta no había visto llorar a nadie. La sostuvo, esta mujer que era una extraña y al mismo tiempo la comprendía perfectamente, porque ambas habían perdido a los hombres que amaban, ambas conocían el peso de la ausencia. Caminaron juntas hasta el pozo. Patricia colocó las flores en el borde y se arrodilló, susurrando palabras que Marta no pudo escuchar. Cuando terminó, se puso de pie y miró a Marta. Mis hijos ya son adultos, dijo. Pero durante todos estos años, no sabían qué había pasado con su padre. Ahora lo saben. Ahora podemos enterrarlo apropiadamente. Eso es un regalo que no puedo pagar. Marta negó con la cabeza. No me debe nada. Sí le debo, insistió Patricia. Le debo la paz. Y quiero que sepa que no culpo a este lugar, ni a usted. Solo agradezco que Héctor no esté solo en algún lugar perdido. Que alguien lo encontrara. Después de que Patricia se fuera, Marta se sentó sola junto al pozo, con la ceiba joven proyectando su sombra delgada sobre ella. Pensó en Roberto, en cómo le habría gustado conocer a Patricia, en cómo habría querido ayudar. Pensó en Héctor Ramírez, en los 34 años que vivió y en los 19 que estuvo perdido. Pensó en todas las historias que la tierra guarda, en todos los secretos que nunca salen a la luz. La anaconda había sido el mensajero involuntario, la que había alterado el agua lo suficiente como para forzar una inspección. Sin ella, Héctor podría haber permanecido allí para siempre, desconocido y sin nombre. Era extraño cómo funcionaba el mundo, pensó Marta. Como los hilos de la vida se entrelazaban de maneras imposibles de predecir. Los meses siguientes fueron más fáciles. Marta contrató a un joven del pueblo, Andrés, para que la ayudara con los trabajos pesados de la finca. Él tenía 22 años y acababa de regresar de la ciudad, desilusionado con la vida urbana y buscando reconectarse con la tierra. Le recordaba a Roberto cuando era joven, con esa misma determinación silenciosa, esa misma reverencia por el trabajo bien hecho. Mi papá me habló de usted, dijo Andrés un día mientras arreglaban la cerca. Dijo que usted y don Roberto eran buena gente.
que ayudaron a muchos en el pueblo cuando las cosas estaban malas. Marta no sabía qué responder. No se había considerado heroica, solo había hecho lo que sentía correcto. Compartir cuando tenían, escuchar cuando alguien necesitaba hablar, mantener la puerta abierta cuando otros tenían que cerrar las suyas. Su padre exagera, dijo finalmente. No creo, respondió Andrés, sonriendo. Creo que la gente buena nunca se da cuenta de lo buena que es. En el aniversario de la muerte de Roberto, Marta plantó rosas junto a su tumba en el cementerio del pueblo. Eran rosas amarillas, las favoritas de él. Se sentó allí durante horas, contándole sobre el último año, sobre la anaconda y el cuerpo, sobre Patricia y sus hijos, sobre Andrés y cómo la finca seguía viva. No sé si estoy haciendo las cosas bien, le dijo a la tumba. No sé si estoy honrando lo que construimos. Pero estoy intentando. Cada día me levanto e intento. El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y Marta eligió creer que era Roberto diciéndole que era suficiente, que siempre había sido suficiente. La finca siguió adelante. Los cultivos crecieron y se cosecharon. Las vacas tuvieron crías. El pozo dio agua limpia y abundante. La ceiba junto a él creció más alta cada mes, sus raíces hundiéndose profundamente en la tierra, sosteniendo algo más que su propio peso. Patricia visitaba 2 veces al año, trayendo flores frescas y pasando tiempo en silencio junto al árbol. En una de esas visitas, trajo a sus hijos, un hombre de 31 años llamado Carlos y una mujer de 29 llamada Ana. Ellos también agradecieron a Marta, con lágrimas en los ojos, por darles un lugar donde recordar a su padre. Cuando éramos niños, dijo Ana, mamá nos decía que papá nos cuidaba desde las estrellas. Ahora sabemos que nos cuidaba desde aquí, desde este lugar tranquilo. Y eso nos da paz. Marta los invitó a comer. Preparó bandeja paisa, con frijoles, arroz, chicharrón y aguacate. Comieron en el porche, escuchando los sonidos de la selva, compartiendo historias sobre las personas que habían perdido. No era una comida triste. Era una celebración de memoria, de continuidad, de la forma en que el amor persiste incluso después de la muerte. Cuando se fueron, Marta se sintió menos sola de lo que había estado en mucho tiempo. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una forma de llevarlo que no la aplastaba. Había aprendido que la tristeza no era algo que se superaba, sino algo que se integraba, que se convertía en parte del tejido de quien eres. Don Esteban murió de forma pacífica en su sueño durante el invierno de 2025. Marta lloró por él como lloraría por un hermano, y ayudó a organizar su funeral. El pueblo entero asistió, porque don Esteban había sido de esas personas que toca vidas sin hacer ruido, que deja huellas profundas sin buscar reconocimiento. En su testamento, don Esteban le dejó a Marta sus herramientas de trabajo, martillos, serruchos, palas, todo cuidadosamente mantenido durante décadas. Para que siga construyendo, decía la nota adjunta. Porque la vida es eso. Seguir construyendo incluso cuando duele. Marta guardó esas herramientas en el cobertizo que Roberto había construido, junto a las de él. Era apropiado, pensó, que las herramientas de los 2 hombres que más la habían ayudado estuvieran juntas, listas para seguir siendo útiles. Andrés se convirtió en más que un empleado, se volvió casi como un hijo. La llamaba cuando tenía dudas, le pedía consejos, la invitaba a las celebraciones familiares. Su presencia llenaba parte del vacío que Roberto había dejado, no reemplazándolo, sino creando algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. Nunca pensó en vender la finca, le preguntó Andrés un día mientras reparaban el techo de la casa. Marta lo consideró. Al principio sí. Pensé que no podría manejarlo sola. Pero esta tierra. Miró alrededor, a las montañas verdes que rodeaban la propiedad, al cielo infinito, a los árboles que Roberto había plantado con sus propias manos. Esta tierra tiene memoria. Tiene la memoria de Roberto, de todo lo que soñamos juntos. Y ahora también tiene la memoria de Héctor, de su familia, de todas las personas que han pasado por aquí. No puedo venderla. Sería como vender parte de mi alma. Andrés asintió, entendiendo de una manera que solo alguien nacido de la tierra puede entender. 2 años después del descubrimiento de los restos, la historia llegó a un periódico nacional. Un periodista joven vino a entrevistar a Marta, queriendo escribir sobre el caso, sobre el conflicto armado y sus víctimas ocultas. Ella aceptó, con la condición de que se contara la historia completa, no solo el horror del hallazgo,
sino también la redención que vino después, la forma en que una familia encontró paz, la manera en que la comunidad se unió para honrar a un desconocido. El artículo fue publicado con el título "El pozo que guardaba secretos", como una anaconda reveló los restos de una víctima del conflicto. Era un buen artículo, respetuoso y bien escrito. Patricia llamó a Marta después de que salió, agradeciéndole por mantener viva la memoria de Héctor. No mucha gente habría hecho lo que usted hizo, dijo Patricia. No mucha gente habría abierto su corazón de esa manera. No tuve opción, respondió Marta. Cuando conoces el dolor de alguien, cuando lo ves cara a cara, no puedes simplemente ignorarlo. La ceiba junto al pozo se convirtió en un lugar de peregrinación menor. Ocasionalmente, personas que habían perdido a sus propios seres queridos durante el conflicto venían a visitarla, dejando flores o notas, buscando consuelo en saber que al menos un desaparecido había sido encontrado. Marta siempre los recibía con café y palabras amables, sabiendo que a veces lo único que la gente necesita es que alguien los vea, que alguien reconozca su dolor. En las noches, sentada en su porche con una taza de agua de panela caliente, Marta reflexionaba sobre todo lo que había vivido en los últimos años. La muerte de Roberto, la anaconda, el cuerpo en el pozo, Patricia y su familia, don Esteban, Andrés, toda la red de conexiones humanas que se había tejido a partir de una tragedia. La vida era así, pensaba. Era pérdida y encuentro, dolor y sanación, soledad y comunidad. Era la anaconda que buscaba agua y sin querer revelaba un secreto enterrado. Era el pozo que Roberto cavó con amor y que terminó guardando la historia de un desconocido. Era la forma en que los finales y los comienzos se entrelazaban, inseparables, eternos. Marta tenía 54 años ahora. Su espalda dolía más de lo que solía, sus manos estaban más ásperas, su cabello tenía más canas. Pero también era más fuerte de lo que había sido, más resiliente, más consciente de su propia capacidad para soportar y, más importante aún, para florecer incluso en medio de la adversidad. La finca seguía siendo su hogar, no a pesar de todo lo que había sucedido, sino precisamente por ello. Cada rincón tenía una historia, cada árbol era un testamento de supervivencia. Y ella, Marta, era la guardiana de esas historias, la custodia de esas memorias. Una tarde de marzo, mientras regaba las plantas del jardín, vio algo que la hizo detenerse. Una mariposa azul, de esas que Roberto solía llamar morfo, se posó en el borde del pozo. Era enorme, con alas que brillaban como pedazos de cielo. Se quedó allí por varios minutos, abriendo y cerrando las alas lentamente, antes de volar hacia la ceiba. Marta sonrió. No era supersticiosa, pero eligió ver esa mariposa como un signo, un recordatorio de que la belleza puede existir junto al dolor, de que la transformación es posible incluso después de las tragedias más oscuras. Esa noche, escribió en el diario que había empezado después de la muerte de Roberto. Hoy vi una mariposa morfo junto al pozo. Escribió con su letra redonda y cuidadosa. Me hizo pensar en cómo las cosas cambian, en cómo nosotros cambiamos. Hace 2 años, no podía ni mirar el pozo sin sentir náuseas. Ahora veo esperanza allí. Veo la ceiba creciendo, veo las flores que Patricia trae, veo el lugar donde Héctor finalmente pudo ser encontrado. No es solo un pozo. Es un monumento a la persistencia de la verdad, a la importancia de no olvidar. Cerró el diario y lo guardó en el cajón de su mesa de noche, junto a la foto de boda de ella y Roberto, los dos tan jóvenes y radiantes, sin idea de todo lo que la vida les traería. Los años continuaron su marcha inevitable. Andrés se casó con una muchacha del pueblo llamada Sofía, y Marta fue invitada de honor a la boda. La pareja tuvo un bebé al año siguiente, una niña a la que llamaron Esperanza. Cuando Andrés trajo a la bebé a la finca por primera vez, Marta la sostuvo en sus brazos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un futuro que se extendía más allá de ella misma, una continuidad que no terminaba con su vida. Cuando crezca, le dijo Andrés, le voy a contar sobre don Roberto, sobre usted, sobre esta tierra. Quiero que sepa de dónde viene su papá, qué valores importan. Marta besó la frente suave de la bebé. Cuéntale también sobre Héctor, dijo. Cuéntale que incluso las historias tristes merecen ser recordadas, porque cada persona importó, cada vida tuvo valor. La finca prosperó bajo el cuidado compartido de Marta y Andrés. Expandieron los cultivos, agregaron colmenas para producir miel, construyeron un gallinero más grande. La tierra, como siempre, respondió generosamente a sus esfuerzos. Marta aprendió que el dolor no te impide trabajar, no te impide crear, no te impide vivir.
Solo cambia la forma en que haces todas esas cosas, añadiendo profundidad, añadiendo conciencia de la fragilidad y preciosidad de todo. Patricia seguía visitando, y con el tiempo, las dos mujeres desarrollaron una amistad genuina. Se escribían cartas, se llamaban por teléfono, compartían recetas y consejos de jardinería. Era extraño, pensaba Marta, cómo la tragedia podía crear conexiones que de otra manera nunca habrían existido. En una de esas visitas, Patricia trajo una placa pequeña de bronce que había mandado hacer. Tenía inscrito: en memoria de Héctor Ramírez, 1970 a 2004. Aquí descansó hasta que fue encontrado y devuelto a su familia. Nunca olvidado. ¿Puedo colocarla junto a la ceiba?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Por supuesto, respondió Marta. Este también es su lugar. Juntas cavaron un pequeño hoyo y fijaron la placa en una piedra grande junto al árbol. Cuando terminaron, se sentaron en silencio, escuchando el viento en las hojas, el canto distante de las aves. No necesitaban palabras. La compañía era suficiente. A veces me pregunto, dijo Patricia finalmente, ¿qué habría sido de nosotros si nunca lo hubieran encontrado? Si la anaconda no hubiera entrado al pozo, si usted no hubiera decidido limpiarlo ese día, podríamos haber pasado el resto de nuestras vidas sin saber. El universo funciona de maneras misteriosas, respondió Marta. Roberto solía decir que la Tierra siempre revela sus secretos, eventualmente. Solo tenemos que estar listos para escuchar. Patricia asintió. Su esposo era sabio. Lo era, Marta sonrió con tristeza. Aunque a veces también era terco como una mula. Ambas rieron, y fue un sonido liberador, un reconocimiento de que se puede reír incluso cuando se ha llorado mucho, que la alegría y la tristeza no son opuestos sino compañeras constantes. El pueblo comenzó a cambiar gradualmente. Llegaron nuevos residentes, familias jóvenes buscando una vida más tranquila, alejada del caos de las ciudades. Se construyeron nuevas casas, se mejoró la carretera principal, llegó Internet móvil. Marta observaba estos cambios con una mezcla de aprecio y nostalgia. El progreso era bueno, necesario incluso, pero también significaba que el mundo que ella y Roberto habían conocido estaba desapareciendo. Sin embargo, algunos recuerdos se mantenían. La finca de Marta se convirtió en una especie de punto de referencia histórico en la comunidad. Los maestros traían a los estudiantes para hablar sobre el conflicto armado y sus consecuencias, usando la historia de Héctor como ejemplo de las miles de víctimas que nunca fueron contadas. Marta siempre los recibía, explicando pacientemente lo que había sucedido, respondiendo preguntas, instándolos a recordar que detrás de cada estadística había una persona real, una familia real, un dolor real. La memoria es importante, les decía a los jóvenes estudiantes. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino para asegurarnos de no repetir los mismos errores. Para honrar a quienes sufrieron y para construir algo mejor. Uno de esos estudiantes, una muchacha de 16 años llamada Valentina, regresó meses después con un proyecto de investigación completo sobre los desaparecidos del conflicto en la región. Había entrevistado a familias, consultado archivos, compilado historias. Lo dedicó a Héctor Ramírez y se lo presentó a Marta y Patricia. Ustedes me inspiraron, dijo Valentina con lágrimas en los ojos. Me mostraron que importa, que cada persona importa, que contar estas historias es vital. Marta abrazó a la joven. Tú eres el futuro que necesitamos, le dijo. Gente que no olvida, que no permite que las injusticias sean enterradas y olvidadas. Los años pasaron, como hacen los años, implacables y transformadores. Marta cumplió 60, luego 62. Su cuerpo se volvió más frágil, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Andrés y Sofía se hicieron cargo de más responsabilidades en la finca, insistiendo en que Marta descansara más, que dejara que ellos hicieran el trabajo pesado. Ya hiciste suficiente, le decía Andrés. Ahora te toca disfrutar. Pero Marta no sabía cómo simplemente disfrutar sin contribuir. El trabajo había sido su salvación durante los momentos más oscuros, su ancla cuando todo parecía desmoronarse. No obstante, aprendió a delegar, a confiar, a permitir que otros tomaran las riendas. Pasaba más tiempo en el porche, observando la vida desarrollarse ante ella. Veía a Esperanza jugar en el jardín, persiguiendo pollos y riendo con esa alegría sin filtros que solo los niños poseen. Veía a Andrés enseñándole a su hija sobre las plantas, sobre los animales, sobre el respeto por la tierra. Y sentía que el ciclo continuaba, que las lecciones que Roberto le había enseñado,
que ella había absorbido a través de años de sudor y lágrimas, estaban siendo transmitidas a una nueva generación. Una tarde, sentada junto al pozo con una taza de café, Marta se dio cuenta de algo. El pozo ya no le producía inquietud o tristeza. Se había convertido en un símbolo de algo más grande, de verdades reveladas, de familias reunidas, de la capacidad humana para encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. La ceiba había crecido magníficamente, sus ramas extendiéndose ampliamente, ofreciendo sombra generosa. Pájaros anidaban en ella. Mariposas la visitaban. Debajo, la placa de bronce brillaba suavemente bajo el sol, pulida por las visitas constantes de Patricia y su familia. «Lo logramos, Roberto», susurró Marta. «No de la manera que imaginamos, pero lo logramos. La finca sigue viva. Ayudamos a alguien a encontrar paz. Creamos algo que importa». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de la ceiba, y Marta eligió creer que era Roberto respondiendo, diciéndole que siempre había estado orgulloso de ella, que siempre lo estaría. Patricia la visitó en su cumpleaños número 63, trayendo un pastel de zanahoria hecho en casa y un regalo envuelto en papel colorido. Dentro había un álbum de fotos, imágenes de Héctor cuando estaba vivo, sonriendo con sus hijos pequeños, trabajando en el campo, viviendo su vida antes de que todo terminara trágicamente. «Quiero que tengas esto», dijo Patricia, «para que sepas quién era, no solo qué le pasó. Era un buen hombre, Marta. Trabajador, amoroso, lleno de sueños. Como su Roberto». Marta hojeó el álbum con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Héctor había dejado de ser un esqueleto anónimo en el fondo de un pozo. Ahora era real, un padre sosteniendo a su bebé, un esposo abrazando a su mujer, un hombre vivo, completo, amado. «Gracias», susurró. «Gracias por compartir esto conmigo». Esa noche, Marta colocó el álbum en el estante de la sala, junto a sus propias fotos familiares. Era apropiado, pensó. Héctor había sido parte de esta tierra, parte de su historia. Merecía ser recordado no como una tragedia, sino como una vida vivida. Los meses siguientes trajeron más cambios. El gobierno anunció programas de compensación para familias de desaparecidos. Patricia y sus hijos recibieron una suma que, aunque nunca podría compensar su pérdida, al menos reconocía su sufrimiento. Carlos, el hijo de Héctor, usó parte del dinero para abrir un pequeño negocio en el pueblo. Ana volvió a la universidad para terminar la carrera que había abandonado años atrás. «Papá siempre quiso que estudiáramos», le dijo Ana a Marta durante una visita. «Ahora siento que puedo hacerlo sin culpa, sabiendo que él está en paz, que tiene un lugar de descanso». Marta la abrazó. «Él estaría muy orgulloso de ti». La comunidad organizó un memorial para todas las víctimas del conflicto en la región. Fue en la plaza principal del pueblo, con discursos de sobrevivientes, música, velas encendidas. Marta asistió con Patricia, Andrés y su familia. Cuando leyeron el nombre de Héctor Ramírez en la lista de los recordados, Patricia lloró abiertamente, y Marta sostuvo su mano. «No está olvidado», le susurró Marta. «Ninguno de ellos lo está». El evento fue catártico para muchos. Personas que habían guardado su dolor en secreto durante décadas finalmente pudieron expresarlo públicamente, compartirlo, sentirse menos solos. Marta se dio cuenta de que su historia, la historia del pozo y la anaconda, había sido un catalizador para algo más grande, una conversación comunitaria sobre la memoria, la verdad y la reconciliación. Al regresar a la finca esa noche, Marta se sentó en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. Pensó en todos los giros improbables que había tomado su vida, en cómo un momento puede cambiar todo, en cómo el dolor puede transformarse en propósito. La anaconda, esa criatura que había causado tanto susto inicialmente, había sido un instrumento del destino. Sin ella, Héctor habría permanecido escondido, su familia sin respuestas, su memoria perdida. Era una lección sobre la interconexión de todas las cosas, sobre cómo incluso lo que parece aterrador o negativo puede llevar a resultados significativos. Marta había aprendido a aceptar la complejidad de la vida, a sostener múltiples verdades simultáneamente, que podía estar triste y esperanzada, que podía recordar a Roberto y abrirse a nuevas relaciones, que su hogar podía ser un lugar de tragedia pasada y sanación presente. Esperanza, que ahora tenía casi 4 años, corría hacia ella con una flor amarilla en la mano. «Para ti, abuela Marta», gritó con alegría. Marta aceptó la flor con una sonrisa. Aunque no era literalmente su abuela, la niña había empezado a llamarla así,
y el título la llenaba de calor. Significaba que era parte de algo, que su vida importaba más allá de sí misma. Gracias, mi amor, dijo, besando la cabeza de la niña. Es hermosa. Como tú, respondió Esperanza con la sinceridad brutal de los niños, antes de correr de regreso a jugar. Marta sostuvo la flor, sintiendo su fragilidad, su belleza temporal. Todo era así, se dio cuenta. Frágil, temporal, precioso precisamente por esa impermanencia. Roberto, Héctor, Don Esteban, todos habían pasado. Pero lo que dejaron atrás, las lecciones, el amor, las memorias, eso perduraba. La ceiba junto al pozo seguiría creciendo mucho después de que Marta también se fuera. Sus raíces se hundirían más profundo, sus ramas alcanzarían más alto. Y quizás, dentro de muchos años, alguien se sentaría bajo su sombra y se preguntaría sobre la placa de bronce, sobre las historias que ese lugar guardaba. Y esas historias seguirían vivas, pasadas de generación en generación, recordándonos que cada vida tiene valor, que la verdad importa, que la comunidad se construye sobre la disposición de ver el dolor de otros y responder con compasión. Marta terminó su café y se puso de pie. Había trabajo que hacer, plantas que regar, animales que alimentar. La vida continuaba, como siempre lo hacía, exigiendo atención, exigiendo participación. Y ella estaba lista para darlo todo, día tras día, hasta que su propio tiempo llegara a su fin. Mientras caminaba hacia el jardín, la luz del atardecer pintaba todo en tonos dorados. La finca nunca se había visto más hermosa. Y Marta, con sus 63 años y su corazón lleno de cicatrices y triunfos, nunca se había sentido más completa. Porque al final, se dio cuenta, la vida no se trata de evitar el dolor o el miedo. Se trata de enfrentarlos con honestidad, de permitir que te transformen, de encontrar formas de convertir lo oscuro en luz. Se trata de limpiar pozos, incluso cuando tienes miedo de lo que podrías encontrar. Se trata de seguir adelante, incluso cuando cada paso duele. Y sobre todo, se trata de amor, amor por la tierra, amor por los vivos, amor incluso por los muertos desconocidos que merecen ser recordados. Ese amor es lo que nos hace humanos, lo que nos conecta a través del tiempo y el espacio, lo que da significado a nuestras vidas breves y brillantes. Marta miró hacia el pozo una última vez ese día. La ceiba susurraba en la brisa, sus hojas cantando una canción antigua de persistencia y esperanza. Y ella sonrió. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Marta? ¿Cómo habrías manejado descubrir algo así en tu propia propiedad? Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia, qué te hizo sentir, qué reflexiones te dejó. Los comentarios son un espacio para compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre la memoria, la pérdida, la resiliencia o la compasión, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. Hay muchas otras historias esperando ser contadas, historias que exploran la profundidad de la experiencia humana en todas sus formas. Con cariño, hasta la próxima.